Estaba solo, herido, sin fuerzas. La tormenta rugía a su alrededor, y cada minuto que pasaba era una batalla contra la muerte. Nadie escuchaba sus lamentos. Nadie veía su lucha, hasta que alguien cambió su destino para siempre. Esta es la desgarradora historia de un pastor alemán que luchó por su vida durante horas, y de la increíble persona que hizo lo imposible por salvarlo. Pero lo que sucedió después te hará llorar. Quédate hasta el final para vivir cada momento de esta historia real, que cambiará tu forma de ver la lealtad y el amor verdadero. Antes de comenzar, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita para más historias conmovedoras como esta. La noche era oscura, densa. Una tormenta rugía en el horizonte. El viento silbaba entre los árboles, doblándolos con furia, mientras la lluvia golpeaba el suelo como agujas frías e implacables. Entre el barro y las sombras de la carretera abandonada, un pastor alemán yacía tendido, su cuerpo cubierto de heridas, su respiración entrecortada. Sus ojos, llenos de dolor, reflejaban el sufrimiento de horas de agonía. Estaba solo, desamparado. Su cuerpo exhausto se negaba a moverse, pero su instinto de supervivencia aún ardía dentro de él. Había huido de un lugar donde el amor nunca existió. Su vida había sido cadenas y órdenes gritadas sin compasión. Su dueño nunca lo vio como un amigo, solo como una herramienta que podía usar y desechar. Y cuando un día no pudo correr lo suficientemente rápido, cuando no pudo obedecer lo suficientemente bien, fue dejado en esa carretera, como si su vida no valiera nada. El dolor se mezclaba con la confusión. No entendía por qué su mundo había cambiado de repente. Había hecho algo mal. Su corazón latía con desesperación, y cada aliento se sentía como un cuchillo en su pecho. Intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. Había gastado sus últimas fuerzas intentando seguir adelante, hasta que simplemente cayó, incapaz de seguir luchando. Los minutos se volvieron horas, el frío se colaba en sus huesos, la lluvia empapaba su pelaje, y cada latido de su corazón parecía más lento, más débil. La oscuridad de la noche amenazaba con llevárselo lejos, con hacerlo rendirse. Pero entonces, en medio del vacío, apareció un sonido distinto. No era el rugido del viento, ni el trueno desgarrando el cielo. Era algo más, un motor. Un par de luces cortaron la oscuridad y se detuvieron unos metros más adelante. El pastor alemán no tenía fuerzas para levantar la cabeza, pero su instinto le decía que algo estaba pasando. Escuchó una puerta abrirse, pasos rápidos, se acercaban. Un destello de temor cruzó sus ojos. ¿Sería su antiguo dueño? ¿Lo habría encontrado? ¿Para castigarlo por haber huido? Pero la voz que escuchó no era la de siempre. Era distinta, suave, preocupada. «Dios, ¿qué te ha pasado, amigo?», dijo un joven, arrodillándose a su lado. Su olor era distinto. No tenía el hedor del alcohol ni el peso del enojo. Había algo en él que no reconocía, pero que al mismo tiempo despertaba un sentimiento extraño, algo que no había sentido en mucho tiempo: seguridad. Las manos del joven temblaban mientras revisaba al perro. Sus ojos recorrían cada herida, cada marca en su cuerpo. No podía entender cómo alguien podía haberlo abandonado así. Se quitó su chaqueta y con cuidado cubrió al pastor alemán, protegiéndolo del frío despiadado de la tormenta. «Voy a sacarte de aquí. Aguanta un poco más», murmuró, con la voz quebrada por la angustia. El perro apenas pudo levantar la mirada, pero en ese instante algo cambió. En los ojos del joven no había ira ni crueldad, solo compasión, y por primera vez en mucho tiempo sintió que tal vez, solo tal vez, su vida aún valía algo.
El joven lo cargó en sus brazos, con todo el cuidado del mundo, sintiendo el peso de su cuerpo debilitado, tembloroso. Caminó con rapidez hacia su auto, ignorando la lluvia, ignorando el frío. Lo único que importaba en ese momento era salvar aquella vida que había sido abandonada. Mientras colocaba al perro en el asiento trasero, acarició su cabeza con suavidad. «Todo va a estar bien, te lo prometo». El motor rugió nuevamente y el auto se perdió en la noche, llevando consigo a un ser que había estado al borde del abismo, pero que ahora tenía una oportunidad de seguir adelante. El pastor alemán cerró los ojos, dejó escapar un suspiro. No sabía a dónde iba, pero por primera vez en mucho tiempo no sentía miedo. El camino hacia su destino era incierto. Dentro del auto, el sonido de la lluvia golpeando el techo era un eco constante. El motor rugía con suavidad en la carretera solitaria. El joven conducía con el ceño fruncido, su mente dividida entre la preocupación y la determinación. Cada tanto echaba una mirada rápida al asiento trasero, donde el pastor alemán descansaba, envuelto en su chaqueta, sus ojos apenas abiertos, su cuerpo temblando de cansancio y miedo. «Vas a estar bien, amigo. Solo aguanta un poco más», murmuró. El joven, como si sus palabras pudieran aliviar el sufrimiento del animal, desvió el auto hacia un pequeño camino rural, rodeado de árboles que se agitaban con el viento. Unos minutos después, llegaron a una casa modesta, pero acogedora. Era evidente que no se trataba de una gran mansión, pero irradiaba calidez y seguridad. Al estacionar, el joven salió rápidamente y abrió la puerta trasera con cuidado. «Vamos, te ayudaré a entrar», dijo en voz baja, extendiendo los brazos con suavidad. El perro abrió los ojos con esfuerzo, sin saber si debía confiar en este humano. Pero no tenía otra opción. Su cuerpo estaba al límite. El joven lo levantó con el mismo cuidado con el que se sostiene a un ser frágil y herido, cargándolo hasta la entrada de la casa. El calor del interior contrastaba con el frío de la tormenta. El joven encendió la luz, revelando un espacio acogedor, con muebles sencillos, una chimenea apagada y una manta doblada en el sofá. Colocó al pastor alemán en una alfombra mullida y se arrodilló a su lado. «Voy a limpiar tus heridas. Trataré de no hacerte daño», susurró con ternura. Fue a la cocina y regresó con un botiquín de primeros auxilios. Sacó un paño húmedo y comenzó a limpiar las heridas con extremo cuidado. El perro gruñó débilmente, pero no intentó alejarse. A pesar del dolor, su instinto le decía que esta vez nadie quería lastimarlo. Cada caricia, cada palabra susurrada por el joven, era un contraste con todo lo que había vivido. Por primera vez en su vida, alguien lo estaba cuidando. Tal vez, solo tal vez, su historia aún no había terminado. El silencio de la casa era un contraste absoluto con la tempestad que rugía en el exterior. Afuera, la tormenta aún arremetía contra los árboles y las ventanas. Pero dentro del hogar, el pastor alemán sintió un calor diferente, algo que no había conocido en mucho tiempo: seguridad. El joven, cuyo nombre aún era un misterio para el perro, permanecía a su lado. Sus movimientos eran cautelosos, temerosos de causarle más dolor. Después de limpiar con paciencia cada una de sus heridas, le acercó un pequeño plato con agua fresca y un poco de comida húmeda. «No sé cuánto tiempo llevas sin comer, pero aquí tienes. No hay prisa, amigo. Toma lo que necesites», susurró con una sonrisa que el pastor alemán no comprendía del todo. El perro olfateó la comida, pero no tocó un solo bocado. Su instinto le decía que no debía bajar la guardia. Había pasado tanto tiempo sufriendo
que confiar en un humano, incluso uno amable, se sentía imposible. En su mente, cualquier movimiento podía convertirse en una trampa. El joven suspiró y se recostó en el suelo, a unos metros de distancia. No quería forzarlo. Sabía que la confianza no se gana con palabras, sino con acciones. La habitación estaba iluminada solo por una tenue lámpara de mesa, proyectando sombras suaves en las paredes. La alfombra mullida bajo el perro le brindaba una sensación extraña. ¿Era esto comodidad? ¿Era esto lo que significaba estar en un hogar? Con el pasar de los minutos, la fatiga se hizo más fuerte que el miedo. Poco a poco, sus párpados comenzaron a caer. Su cuerpo aún dolía. Pero por primera vez en mucho tiempo, el cansancio no estaba acompañado por la angustia de no saber si sobreviviría hasta el amanecer. El joven observó cómo el pastor alemán se rendía al sueño. Por un instante, una leve confianza pareció asomarse en su postura. Sonrió y apagó la luz. «Descansa, amigo. Mañana será un día mejor», susurró, antes de acomodarse en el sofá, dispuesto a pasar la noche vigilándolo. Y el leve murmullo del pastor alemán, aún acurrucado en la alfombra, comenzó a despertar. Sus músculos aún dolían, y cada movimiento le recordaba las heridas que llevaba en su cuerpo. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, no sintió el peso de la angustia aplastándolo. Al despertar, sus ojos recorrieron el entorno con cautela, intentando recordar dónde estaba. No era un lugar hostil, no había gritos, no había amenazas, solo el sonido de los pájaros cantando afuera. Con un esfuerzo lento, se incorporó, moviendo ligeramente su cabeza en dirección al sofá. Allí. No supo cuánto tiempo estuvo allí. El silencio de la habitación solo era roto por los pequeños sonidos de la madera crujiendo, del viento rozando los cristales, de una casa que parecía respirar lentamente. El hambre pinchaba su estómago, pero no se atrevía a moverse. Cada vez que intentaba salir de algún lugar, alguien lo echaba. Siempre fue así. Aferrado a ese rincón, sus ojos seguían fijos en el humano dormido frente a él. Su cuerpo decía que huyera, que no confiara, pero algo lo retenía ahí, un calor, una quietud que no conocía. Por primera vez en mucho tiempo, no lo habían lastimado. Por primera vez, alguien lo dejó quedarse. El joven dormía profundamente, su rostro sereno, con una mano colgando sobre el borde del mueble. A su lado, en el suelo, el plato con comida que la noche anterior había ignorado seguía intacto. Su estómago gruñó. Levemente. Le recordó que llevaba demasiado tiempo sin alimentarse. Sin apartar la vista del joven, se acercó con pasos cautelosos. Olfateó la comida. La humedad de la carne despertó sus sentidos. Y con inseguridad, tomó el primer bocado. Cada mordida era un acto de confianza. Un paso hacia lo desconocido. No había manos arrebatándole la comida. No había amenazas. Solo la libertad de comer en paz. Cuando terminó, bebió un poco de agua. Luego se sentó, sin apartar la vista del humano dormido, como si su movimiento hubiese activado algo en él. El joven se removió, abrió lentamente los ojos. Durante un instante, se quedó inmóvil, sorprendido. Sonrió. «Vaya, así que por fin confías en mí un poco», dijo con voz rasposa. El pastor alemán ladeó la cabeza. No comprendía del todo, pero no se alejó. Tampoco retrocedió. Permaneció sentado, expectante. El joven se incorporó con cuidado, sin hacer movimientos bruscos. Se frotó los ojos y extendió la mano lentamente, sin tocarlo. «No voy a hacerte daño, lo prometo». El pastor alemán observó esa mano suspendida en el aire. Algo dentro de él dudaba, pero había un pequeño destello. No era miedo. Lentamente, con mucha precaución, adelantó el hocico,
Olfateó los dedos del joven. No hubo gruñidos, no hubo advertencias, solo curiosidad. El joven suspiró aliviado. Retiró la mano con suavidad, sin presionarlo. «Vamos, amigo. Te prometo que estarás bien aquí. No tienes que temer más». El pastor alemán no entendía esas palabras, pero sí la forma en que fueron dichas. Tal vez, solo tal vez, estaba en un lugar seguro. El día transcurrió con una calma que el pastor alemán no recordaba haber sentido antes. El joven salió de la habitación, preparó café y le dio tiempo. La casa tenía un aire hogareño, sencilla, pero cálida. Cada rincón parecía decirle: «Aquí nadie tiene que temer». El perro seguía en la alfombra, sus ojos atentos, escaneando cada detalle. Los recuerdos de la dura vida que dejó atrás aún estaban ahí. Antes, cuando alguien se acercaba, siempre dolía, pero ahora no había golpes, ni gritos, ni cadenas, solo tranquilidad. El joven volvió con otro plato de comida. Se detuvo a unos pasos, se sentó en el suelo, sin invadir su espacio, colocó el plato frente a él, en silencio. «No tienes que comer si no quieres, pero aquí siempre habrá comida para ti». El pastor alemán lo miró, luego miró el plato. El instinto decía que tuviera cuidado, pero el hambre ya pesaba más que el miedo. Poco a poco, se acercó, olfateó la comida. Esta vez no dudó tanto. Tomó un bocado. El joven sonrió. No se movió, no lo asustó. El perro comió más confiado, aunque aún con reservas. No apartó la vista del humano, ni un segundo. Cuando terminó, se sentó otra vez, pero esta vez no escondió la cola. Algo había cambiado. Una grieta, diminuta, en la armadura del miedo. El joven extendió la mano con lentitud y esperó. No dijo nada, solo esperó. El pastor alemán vaciló. Su mente luchaba. ¿Y si confiaba? Finalmente, como si algo lo empujara desde dentro, adelantó la cabeza y permitió que la mano del joven rozara su hocico. No huyó, no tembló, solo se quedó. El contacto fue breve, pero significó todo. El joven sonrió. Su corazón latía con fuerza. Sabía que este era solo el primer paso, pero era un paso importante. «Eres más fuerte de lo que crees», susurró. El pastor alemán no entendía las palabras, pero entendía la emoción, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que su mundo ya no era solo oscuridad, ni desesperanza. El vínculo entre ambos había comenzado. El sol descendía en el horizonte, bañando la casa con luz dorada. Afuera, la brisa movía suavemente las hojas, un ambiente pacífico que contrastaba con la incertidumbre que aún vivía en el corazón del pastor alemán. Aunque la confianza había comenzado a nacer, el miedo seguía ahí. Pero ahora ya no estaba solo. No supo cuánto tiempo estuvo allí. El silencio de la habitación solo era roto por los pequeños sonidos de la madera crujiendo, del viento rozando los cristales, de una casa que parecía respirar lentamente. El hambre pinchaba su estómago, pero no se atrevía a moverse. Cada vez que intentaba salir de algún lugar, alguien lo echaba. Siempre fue así. Aferrado a ese rincón, sus ojos seguían fijos en el humano dormido frente a él. Su cuerpo decía que huyera, que no confiara, pero algo lo retenía ahí, un calor, una quietud que no conocía. Por primera vez en mucho tiempo, no lo habían lastimado. Por primera vez, alguien lo dejó quedarse. El joven dormía profundamente, su rostro sereno, con una mano colgando sobre el borde del mueble. A su lado, en el suelo, el plato con comida que la noche anterior había ignorado seguía intacto. Su estómago gruñó levemente. Le recordó que llevaba demasiado tiempo sin alimentarse. Sin apartar la vista del joven, se acercó con pasos cautelosos. Olfateó la comida.
La humedad de la carne despertó sus sentidos, y con inseguridad tomó el primer bocado. Cada mordida era un acto de confianza, un paso hacia lo desconocido. No había manos arrebatándole la comida, no había amenazas, solo la libertad de comer en paz. Cuando terminó, bebió un poco de agua. Luego se sentó, sin apartar la vista del humano dormido, como si su movimiento hubiese activado algo en él. El joven se removió, abrió lentamente los ojos. Durante un instante, se quedó inmóvil, sorprendido. Sonrió. «Vaya, así que por fin confías en mí un poco», dijo con voz rasposa. El pastor alemán ladeó la cabeza. No comprendía del todo, pero no se alejó. Tampoco retrocedió. Permaneció sentado, expectante. El joven se incorporó con cuidado, sin hacer movimientos bruscos. Se frotó los ojos y extendió la mano lentamente, sin tocarlo. «No voy a hacerte daño, lo prometo». El pastor alemán observó esa mano suspendida en el aire. Algo dentro de él dudaba, pero había un pequeño destello. No era miedo. Lentamente, con mucha precaución, adelantó el hocico, olfateó los dedos del joven. No hubo gruñidos, no hubo advertencias, solo curiosidad. El joven suspiró aliviado, retiró la mano con suavidad, sin presionarlo. «Vamos, amigo, te prometo que estarás bien aquí, no tienes que temer más». El pastor alemán no entendía esas palabras, pero sí la forma en que fueron dichas. Tal vez, solo tal vez, estaba en un lugar seguro. El día transcurrió con una calma que el pastor alemán no recordaba haber sentido antes. El joven salió de la habitación, preparó café y le dio tiempo. La casa tenía un aire hogareño, sencilla, pero cálida. Cada rincón parecía decirle: «Aquí nadie tiene que temer». El perro seguía en la alfombra, sus ojos atentos, escaneando cada detalle. Los recuerdos de la dura vida que dejó atrás aún estaban ahí. Antes, cuando alguien se acercaba, siempre dolía, pero ahora no había golpes, ni gritos, ni cadenas, solo tranquilidad. El joven volvió con otro plato de comida. Se detuvo a unos pasos, se sentó en el suelo, sin invadir su espacio, colocó el plato frente a él, en silencio. «No tienes que comer si no quieres, pero aquí siempre habrá comida para ti». El pastor alemán lo miró, luego miró el plato. El instinto decía que tuviera cuidado, pero el hambre ya pesaba más que el miedo. Poco a poco, se acercó, olfateó la comida. Esta vez no dudó tanto. Tomó un bocado. El joven sonrió. No se movió, no lo asustó. El perro comió, más confiado, aunque aún con reservas. No apartó la vista del humano, ni un segundo. Cuando terminó, se sentó otra vez, pero esta vez no escondió la cola. Algo había cambiado. Una grieta, diminuta, en la armadura del miedo. El joven extendió la mano con lentitud y esperó. No dijo nada, solo esperó. El pastor alemán vaciló. Su mente luchaba. ¿Y si confiaba? Finalmente, como si algo lo empujara desde dentro, adelantó la cabeza y permitió que la mano del joven rozara su hocico. No huyó, no tembló, solo se quedó. El contacto fue breve, pero significó todo. El joven sonrió. Su corazón latía con fuerza. Sabía que este era solo el primer paso, pero era un paso importante. «Eres más fuerte de lo que crees», susurró. El pastor alemán no entendía las palabras, pero entendía la emoción, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que su mundo ya no era solo oscuridad, ni desesperanza. El vínculo entre ambos había comenzado. El sol descendía en el horizonte, bañando la casa con luz dorada. Afuera, la brisa movía suavemente las hojas, un ambiente pacífico que contrastaba con la incertidumbre que aún vivía en el corazón del pastor alemán. Aunque la confianza había comenzado a nacer, el miedo
seguía ahí. Pero ahora ya no estaba solo. Por primera vez en su mirada se reflejaba algo diferente. Gratitud. «Eres increíble, amigo. Lo lograste», murmuró el joven antes de apagar la luz. En el silencio de la noche, el pastor alemán dejó escapar un leve suspiro y se acomodó mejor en su manta. Por primera vez en su vida no soñó con la huida, ni con el dolor, ni con el frío. Soñó con el calor de un hogar, con la promesa de mañanas tranquilos, con la certeza de que sin importar lo que pasara, nunca volvería a estar solo. Si esta historia te inspiró, recuerda, la valentía y la compasión pueden superar cualquier desafío. Suscríbete al canal, deja un like y compártelo con alguien que ama las historias conmovedoras como esta.